Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a entrar o vamos a penetrar dentro de una conferencia hermética. Digo penetrar o iniciar. Iniciar como la palabra iniciación, que es ir hacia el interior. Casi iniciar en el mundo hermético es regresar, ir hacia el principio. Título: el centro del movimiento. El movimiento físico tiene un centro. Y permitidme que diga que es la columna vertebral, la parte de atrás. Ese movimiento que nos permite la columna vertebral a través de sus 33 vértebras, pongamos número 33 vértebras que poseemos, es algo maravilloso. Y podríamos hablar de las 33 vértebras, de las diversas partes, de sus 6 movimientos, de lo que sucede entre ellas, pero vamos a irnos a la parte espiritual o a la parte anímica. Centro del movimiento espiritual, la columna vertebral, la raquis. Tanto la columna vertebral para el movimiento físico, como la columna vertebral para el movimiento anímico, es la misma. A veces sucede esto. Nos movemos, nos levantamos, nos ponemos de pie, nos sentamos, hacemos rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, inflexión a la derecha, inflexión a la izquierda, ponemos rectos, nos flexionamos, gracias a la columna vertebral y al movimiento que hay entre las 33 vértebras. A veces un movimiento más grande y a veces micromovimiento. Y nos levantamos, rotamos, inflexión a la izquierda, inflexión a la derecha, nos flexionamos espiritualmente gracias a la columna vertebral. Y físicamente nuestra columna, vamos a decir que es perfecta. Pero bueno, perfecto sabemos que es el ser y que a veces nos duele la parte lumbar y que no es la columna, pero bueno, podría ser alguna radiación de alguna vértebra, etc. Pero bueno, vamos a decir que para lo que la hemos de utilizar es algo que funciona muy bien y que está muy bien estructurada. Y espiritualmente hay un problema. Bueno, hay problemas no existen. Hay una cuestión. Es que la columna vertebral, para que sirva de soporte al mundo espiritual, tiene que despertar. Tiene que despertar anímicamente. Porque ella está dormida o en estado latente. Y uno dice, ¿cómo que está dormida? Está dormida. ¿Y cómo se despierta? Los hindúes hablan de la energía que se encuentra dentro de esta columna. Y le ponen el nombre de Kundalini. Y dice que esta tiene que ascender por esas 33 vértebras y que tiene que ir despertando todo lo que va encontrando a su paso. Y eso es cierto, es verdad. Es todo un conocimiento. Por lo que entendemos que espiritualmente nuestra columna está dormida y latente, si no es que Kundalini está despierta en nosotros. Y a según qué grado está despierta en la propia columna vertebral, nuestra columna se encuentra unos grados más despierta o unos grados menos despierta. ¿Y por qué es importante que la columna vertebral esté despierta espiritualmente o anímicamente? Porque es el centro del movimiento. Porque sin la columna vertebral, luego diré que no. Luego diré que falta algo. Pero
Ahora como estamos hablando del centro de movimiento, si la columna vertebral, si no está despierta espiritualmente, no andamos y nos movemos. Aunque sí nos mueven, somos movidos por diferentes fuerzas que tenemos. Pero tener esa autonomía de movimiento espiritual nos la entrega cuando la propia columna despierta esa energía psicosexual que es Kundalini. Y a medida que va ascendiendo, vamos despertando esa fuerza en nosotros. Y no solamente asciende esa fuerza por la columna vertebral, sino que se ramifica. Es una energía radial, irradia, se ramifica hacia los brazos, entonces nuestros brazos despiertan espiritualmente. Nuestras manos despiertan espiritualmente. Nuestras piernas despiertan espiritualmente. Nuestras rodillas, las tibias, el peroné, los pies van despertando espiritualmente. ¿Pero de dónde despierta todo? Y entonces van teniendo autonomía de movimiento y nos podemos mover. Vuelvo a decir una vez más, espiritualmente, porque físicamente ya lo hacemos, pero anímicamente también lo debemos de conseguir. Y a través de ello, pues también es verdad que se despiertan una serie de chakras, que nos dicen los amigos hindúes, plexos, ganglios, órganos de la anatomía oculta, de la anatomía no visible. Pero como que queremos hablar de la columna vertebral espiritualmente, de su movimiento, ella se vuelve autónoma, viviendo de sus propias leyes, pero no solamente la columna vertebral se vuelve autónoma, el corazón, el hígado, el bazo. Si nos vamos de una forma astronómica, astrológica, que no sé si ya existe, pero bueno, ¿no? De la anatomía astronómica y astrológica, y pensamos, y vemos el corazón como el Sol, el hígado como el planeta Júpiter, etcétera. Si vemos cada órgano como un planeta, quien despierta a esos planetas, quien despierta a esos órganos, de una forma, vuelvo a decir, anímica, porque orgánica ya está, y nos funciona muy bien, esperemos, pero anímica es la energía que asciende de nuestra propia columna vertebral. Entonces, esos órganos, al coger esa fuerza, se vuelven autónomos. ¿Y autónomos qué es? Pues bueno, tienen sus propias leyes y tienen sus propias necesidades. Y tienen su propia vida interior. Y tienen sus propias etapas y sus propias finalidades. Cuando se dibuja en alguna filosofía mística un corazón solo y con personas viéndolo o adorándolo y se ve un corazón, es que es verdad, es que el corazón, me salgo un momento de la columna, cuando despierta tiene su autonomía espiritual y viaja a donde tenga que ir. Cuando vemos un ojo por ahí, ¿no? El ojo de Dagma debe ser, y lo vemos en un lugar sin una cabeza y sin el resto del cuerpo, es que tiene su propia autonomía y su propia finalidad. Y así podríamos ir viendo cada uno de nuestros propios órganos. Cuando despierta, es que despierta todo. Y entonces todo coge movimiento y se vuelve autónomo y puede salir y entrar de este vehículo porque es la contraparte física, esa contraparte anímica o espiritual. De todo. Si dicen que el ser humano es un pequeño sistema solar, un pequeño cosmos, que es cierto, el cosmos, sus estrellas, sus soles, sus planetas, tienen autonomía, una cierta autonomía. No pueden salirse una serie de reglas, porque si no, viene el caos. Pero tienen una serie de autonomía. Pues nosotros también tenemos
esa autonomía y ese movimiento que ahora mismo, si no es que está despierta Kundalini en nosotros, no lo tenemos, nos falta ese movimiento. Y ese movimiento nos lo entrega la columna vertebral. Por lo que tendríamos que estudiar la columna, estudiar su fisiología, su anatomía oculta. Bueno, física también, que la física nos entrega muchas cosas que son muy curiosas y que lo podemos unir a la anatomía oculta. Y practicar lo que debemos practicar para despertar aquello que está latente en nuestra columna vertebral para ser seres con movimiento y autonomía espiritual. Y a ver si me sé explicar, porque hay cosas que a veces pues me explico mejor y otras veces no me explico tan bien. Imaginemos la columna vertebral. Su cifosis, su lordosis, otra cifosis, otra lordosis, ¿no? Dos vértebras cervicales muy extrañas, el atlas y el axis, 5 vértebras cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, el sacro, el coxis, pero sin el cuerpo físico. Lo que cuando estudiábamos anatomía, o si alguien ha estudiado anatomía, lo que se llamaba, o al menos se llamaba en mi tiempo, un pepito. O bien era un esqueleto, o bien era la raquis. Sin cuerpo físico. Nos saltamos la cabeza y nos saltamos todo. Y lo vemos, si nos fijamos así, es como si fuera permitidme, un animal con forma serpentina o algo parecido a una forma serpentina. La misma columna vertebral. Esa columna vertebral está formada por 33 vértebras. Bien, vamos a poner 33. Que así nos queda muy bien dentro de lo que es el hermetismo. Esas 33 vértebras, la forma de esas 33 vértebras es una forma primitiva. Cuando digo primitiva, no estoy diciendo poco evolucionada, sino todo lo contrario. Sabéis que el hermetismo va hacia atrás. Mientras más hacia atrás se va, mejor es tiempos pasados que tiempo futuro. Desde el jardín del Edén, ahora ha habido un cambio. Pues esa columna vertebral viene del origen, es ancestral sus formas. Nos recuerda, si entramos dentro de la filosofía, de la anatomía de la columna vertebral, cómo se creó el universo. Porque el cómo se creó el universo, óseamente hablando, si algunos huesos nuestros representan cómo se creó el universo, es la columna vertebral. Y en esa columna vertebral, estoy hablando de sus formas, la forma que tiene, nos recuerda el triángulo. Porque triángulo, una forma piramidal, que tienen nuestras vértebras cervicales. Un triángulo sin forma. Que hay que poner imaginación para verlo. Es un triángulo sin forma. Las dorsales nos recuerda el cuadrado. Un cuadrado sin forma. Y las lumbares nos recuerda el círculo. Un círculo sin forma. Y con el triángulo, el cuadrado y el círculo, y su correspondiente sonido al triángulo, al cuadrado y al círculo,
se manifestó o se pudo manifestar toda esta manifestación, toda esta creación. Y en la fórmula, ya no hablo del sacro, esa forma triangular invertida, o del mismo coxis. En la forma anatómica de la columna vertebral nos recuerda que desde allí, desde ese lugar, es como se forma el universo, en este caso, el cuerpo físico, el cuerpo humano, con sus soles, sus órganos, sus columnas, brazos, tibia, peroné, fémur, cúbito, radio, húmero. Sus esquinas, los dos hombros y las dos caderas, donde se aposenta sus dos pies, donde puede llegar sus dos manos y el rostro del universo, que es nuestra cara. Y eso salió gracias a esa columna vertebral. Y esa columna vertebral después se durmió. Y en ella quedó ese residuo del origen del universo o de nuestro propio universo. Y como se durmió, todo quedó parado, estático. Se dice en Cábala que hasta que no apareció el ser humano en la tierra, todo estaba parado. Cielo, la luna, las estrellas, el agua, los animales, los árboles no crecían y morían, y la hierba, las olas del mar que debían así, la del río, también, todo estaba parado hasta apareció el ser humano. Entonces todo volvió a tener vida. Pues esto es lo mismo. Está todo latente, todo. No es que despierta ella porque lo demás está despierto, es que está todo dormido, todo latente, todo está en estado de espera a que despierte esa energía que se encuentra en la columna vertebral, para todo empezar a dar vueltas, a funcionar, a su funcionamiento natural o cósmico. El hermetismo es precioso. Eso no entraba, pero eso lo digo. Todo vuelve a funcionar. Todo vuelve a tener autonomía. Y el ser humano se transforma en un ser, en un microcosmos. En un microcosmos se transforma. Somos un microcosmos, pero con todo paradito, sin movimiento. Nos recuerda este triángulo sin forma, este cuadrado sin forma y esta circunferencia sin forma, nos recuerda la carta número 7 del tarot egipcio, del triunfo. Aquel guerrero que va con una espada y que va con un báculo con estas tres formas. Subido en un carruaje y tiene movimiento. Si despertamos esto, ese báculo que es nuestra columna, tenemos movimiento. El 33, no es el 33, la séptima carta, el triunfo, con su coraza, etcétera, maravilloso ese guerrero. Pero nos dice también que si despertamos tenemos un movimiento espiritual, que despierta todo en nosotros. Y si nos vamos al número 33, según las columnas, las vértebras,
No todo el mundo está de acuerdo que haya 33, pero a mí me va muy bien este número. Vamos a la 33 carta del tarot y nos encontramos la alianza. Y esa alianza, ese cruce energético que existe en esa alianza, es la que tiene el poder de despertar esa energía que se encuentra en estos segmentos tan primitivos del ser humano, que nos conecta con nuestro origen y con la finalidad que tenemos. Importante la columna, importante el movimiento. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra conferencia. Adiós.